Bienvenidos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo basada en software y hardware. Eh, el hardware es libre, se puede modificar, o sea, quien tenga la infraestructura necesaria para diseñar las tarjetas y distribuirlas lo puede hacer. Lo único que tiene restricciones de derechos de autor es la palabra Arduino, pero la tarjeta puede salir al mercado con otro nombre, pero bajo las mismas características de funcionamiento y utilizando los mismos soportes del Arduino original. Alrededor del mundo, diferentes empresas han modificado Arduinos y la empresa original también, la empresa Arduino, y han sacado diferentes clases o versiones. La más común es el Arduino 1, Arduino Mega, Arduino Nano, Mini, Lilipad, Arduino Leonardo, Arduino Due. La gran diferencia radica en tamaños, cantidad de memoria, cantidad de puertos, pero básicamente se programan de la misma forma y tienen aplicaciones muy similares. Nos vamos a concentrar en el Arduino 1, que es el que vamos a trabajar. Características del Arduino 1. Basado en microcontroladores ATmega, comunicación y programación USB, alimentación por USB o adaptador de 9-12 voltios, alimentación de microcontrolador de 5 voltios, 14 puertos digitales, 6 puertos análogos y 32 kilobytes de memoria. Su estructura física, vemos un puerto o conector USB similar al de las impresoras. Tenemos conector o adaptador de 9 a 12 voltios. Hay un regulador interno dentro del microcontrolador que permite que esos 9 o 12 voltios bajen a 5 voltios, que es el funcionamiento del microcontrolador. También tenemos botón de reset, tenemos unos puertos de salida de voltaje, tenemos puertos digitales que van desde el 0 al 13, los 14 puertos que habíamos hablado hace algún momento, y tenemos puertos análogos que son 6 desde el A0 hasta el A5. ¿Qué requerimientos necesitamos para poder utilizar Arduino? Necesitamos el módulo de Arduino, el Arduino 1 en este caso, o en el que vayamos a trabajar en algún momento, pero en nuestro caso sería el Arduino 1. Software para Arduino que se descarga de la página de Arduino. Un computador, componentes electrónicos varios, pueden ser resistencias, LED, pulsadores, dependiendo de lo que vayamos a trabajar. Y un protoboard. La página de Arduino se puede descargar de forma gratuita el software. Constantemente se está actualizando. Esta imagen corresponde a la versión 1.8.13, pero ya van versiones más avanzadas. También hay una versión beta, la 1.9, que en el momento de descargarla solamente es necesario guardar la carpeta en el PC y no hay necesidad de instalarlo porque él se ejecuta directamente, lo que llamamos portable, y no es necesario instalarlo en el PC. Es la versión 1.9. Esta es la imagen del programa abierto cuando abrimos el programa de Arduino. Más adelante vamos a ver cómo es que se utiliza, pero esta es la estructura externa del programa. ¿Qué instrucciones podemos utilizar en Arduino? Hay muchas instrucciones, pero las instrucciones básicas con las que podemos empezar a trabajar, tanto entradas como salidas del Arduino, son las siguientes. Entonces, debemos declarar puertos. Dentro de la estructura básica de un programa, lo primero que debemos hacer es declarar puertos a utilizar. Entonces le vamos a decir qué puertos vamos a usar. ¿Cómo se hace esa declaración? Mediante el comando que empieza con la palabra int, que es una palabra clave que indica variable entera. Int debe escribirse en minúscula. Variable puede ser cualquier palabra la que nosotros queramos utilizar alusiva en lo que vayamos a utilizar ese puerto. Y el puerto que vayamos a usar desde el 0 hasta el 13, según vimos la distribución de los puertos del Arduino. Un ejemplo, int, que es la palabra clave, led1 es el nombre de la variable, la que yo le quiera colocar, en este caso se llama led1, igual 12, el 12 es el puerto que vamos a usar, o sea que vamos a usar el puerto 12 y terminamos en punto y coma. Otro ejemplo, int sw1 igual 12, igual 2, perdón, punto y coma. Acá int es la palabra clave, sw es el nombre de la variable, sw1, y vamos a utilizar el puerto número 2. Con esta instrucción solamente le estamos diciendo qué puertos vamos a utilizar.
necesitamos saber si van a ser entradas o salidas. O sea, yo utilizo una estructura, un comando para decir qué puertos voy a usar y necesito otro comando para decirles si van a ser entradas o salidas. La estructura de ese comando es pinMode, abro paréntesis, variable, coma, uso, cierro paréntesis, punto y coma. PinMode, la M debe ir en mayúscula. Un ejemplo, pinMode, abro paréntesis, let1, que es la variable que estamos tomando de ejemplo, coma, output, es el uso que le vamos a dar. Output es salida en inglés, debe ir en mayúscula, la palabra clave debe ir en mayúscula, cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces con esta instrucción estamos diciendo que la variable let1 que corresponde al puerto 12 va a ser salida. Otro ejemplo, pinMode, abrimos paréntesis, sw1, input, cerramos paréntesis, punto y coma, le estamos diciendo que la variable sw1 que corresponde al puerto 2 va a ser entrada. Input es la palabra clave para entrada en mayúscula. Entonces, con la instrucción de arriba le estamos diciendo puerto 12 salida. Con el comando de abajo le estamos diciendo puerto 2 entrada. ¿Qué podemos hacer con esas entradas y salidas? Las salidas las podemos configurar como ceros o unos, o high, low, o activo o inactivo, para poder prender o apagar algo que esté conectado a esa salida. En este caso puede ser un LED. Por ejemplo, el comando, la estructura del comando es digital write, abrimos paréntesis, variable, coma, estado, cerramos paréntesis, punto y coma. En el ejemplo, tomando los ejemplos que estamos trabajando, entonces sería digital write, abrimos paréntesis, la W, perdón, debe ir en mayúscula, abrimos paréntesis, LED1, high, cerramos paréntesis, punto y coma. Le estamos diciendo a la salida número 12, que corresponde a la variable LED1, que se active, que se ponga en high o en 1. Quiere decir que si en esa salida hay un LED, ese LED debe encender. Otro ejemplo, digital write, abrimos paréntesis, LED1, low, cerramos paréntesis, punto y coma. Le estamos diciendo a esa misma salida, que es la salida 12 correspondiente a la variable LED1, que se ponga en low, que sería apagado, o 0. Entonces la palabra clave high y low deben ir en mayúscula. Para las entradas, ¿yo qué hago con una entrada? Debo leer una entrada, y en el momento en que se lee la entrada se debe asignar una función o una reacción o una serie de comandos que se van a ejecutar cuando yo activo esa entrada. Entonces la estructura para leer una entrada es la siguiente: digital read, la R en mayúscula, abrimos paréntesis, variable, cerramos paréntesis, igual, debemos utilizar un igual doble, estado, cerramos paréntesis. Este es digital read, en este caso del ejemplo, digital read, abrimos paréntesis, sw1, igual, high, cerramos paréntesis. Aquí le estamos diciendo que la entrada sw1, si es high, realice alguna función. En el segundo ejemplo le estamos diciendo digital read, abrimos paréntesis, sw1, igual, low, le estamos diciendo que si la entrada sw1 que corresponde al puerto 2 es low, realice alguna función. Hay un comando que se llama el comando delay, que nos permite generar retrasos. Son importantes generar retrasos a la hora de temporizar las salidas, porque yo necesito en algún momento que una salida se active, se desactive, se vuelva a activar, o se active primero una y al ratico se active la otra. Entonces yo lo hago con el comando delay. Se utiliza delay, abrimos paréntesis, valor en milisegundos, cerramos paréntesis, punto y coma. En este ejemplo, delay 1000, estamos diciendo que cuando utilicemos este comando, el delay 1000, entonces lo que hacemos es generar un retraso de un segundo, porque son 1000 milisegundos, un segundo entre una acción y otra acción. Entonces para eso nos sirven este tipo de comandos.